Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott y en este día tenemos un tema muy interesante que se llama Sentados a la diestra de Dios. Y para comentar y desarrollar este tema, tengo hoy como invitado al pastor Sergio González, que viene de Palabra de Fe Cuautla, es un amigo desde muchos años. Estudiamos juntos, ¿verdad? Y pues hoy está con nosotros para enseñarnos acerca de cómo vivir esta posición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, Pastor Sergio, bienvenido. Es un gozo, un honor tenerte con nosotros y especialmente para un tema como este, ¿verdad? Sí, Pastor, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar también con ustedes y poder compartirles este tema, que es un tema apasionante. Sí, ¿verdad? Es un tema que lo podemos seguir desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria a y Dios. empezar a darnos cuenta que el hombre fue hecho para reflejar la gloria de Dios, Sí. no para reflejar su gloria. No. Entonces, la obra nunca puede ser nuestra, la obra siempre es de Él. Así Porque es. si la obra fuera nuestra, pues la gloria sería para nosotros. Sí, y sería pequeña. Y sería muy pequeña, sí. Aparte de que cualquier obra, aparte de pequeña, sería muy cansada. Sí, ¿verdad? Sería bastante cansada. Entonces, algo que es bien interesante, que a mí me lo decían hace años, pero no lo entendía, es que si el ministerio te es cansado, entonces no estás haciendo el ministerio. Exacto. Porque el ministerio lo hace Cristo Jesús y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, claro que obviamente el ministerio tiene sus vaivenes y sus dificultades, como toda labor que se hace, pero la labor correctamente hecha es la labor que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Así es, ¿verdad? Sí. Pocos lo entienden. Yo creo que todavía tenemos, aunque estemos en el ministerio por tantos años, seguimos viendo cómo podríamos trabajar más o más duro y no se encuentra realmente en la Biblia. Por eso llamamos este estudio sentados, Así no es. corriendo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Pareciera que también es interesante porque venimos de una cultura de esfuerzo. Sí. Una cultura de esfuérzate, lucha, guerrea, pelea, alcanza la meta, ¿no? Haz todo lo que esté a tu alcance por lograrlo. Y creo que eso dentro del humanismo pues funciona. Claro. Funciona dentro del humanismo, ¿no? Pero el cristianismo es interesante que es exactamente el contrario. Es, entre más quieras avanzar, más tienes que descansar en su obra consumada y dejar que Él lo haga. Porque al final del día nadie le va a ganar a ser eficaz a Jesús. No. O sea, si alguien va a ser eficaz, en tu vida va a ser Jesús. Claro. Entonces, lo ideal que tú puedes tener, pues es saber que Jesús está obrando y que Jesús es en ti y que la obra se trata de Él. Esforzarnos es realmente esforzarnos más en la fe, en la confianza que Él está con nosotros. Sí. Es ser valiente en contra de la presión del mundo que quiere que trabajemos o que vivamos como ellos Afanosos. viven. Exacto. Pero en Mateo 6 Jesús 3 veces dice no os afanéis. No os afanéis. Y todavía nos cuesta trabajo, ¿verdad? Vivir ahí sin temor, sin afán, sin preocupación. Sí. Debemos de estar ocupados en escuchar su voz, en Claro. ser guiado por el Espíritu Santo. Es ahí donde debe estar nuestra preocupación. Sí, así es. A mí me gusta mucho la porción de la escritura donde dice, esfuérzase por entrar en el reposo. Eso es exacto lo que tenemos O sea, que hacer. dice, si en algo te tienes que cansar y esforzar, es en que te esfuerces por entender que la obra es de Él a través de ti. Sí. Sí. Esforzarte Y bueno, en tu confianza. en tu confianza en Él, Exacto. ¿sí? Esforzarte finalmente en la fe. Sí. En la fe de su obra consumada. Sí. Hay, digamos que toda una secuencia, muchos podemos ver muchísimos textos desde Génesis, ¿no? Cuando vemos que dice que el hombre fue creado el sexto día. Sí. Y el séptimo día, pues descansó. Entonces como que llegó y dijo, bueno, ¿y hoy de qué se trata? Pues se trata de descansar. Y Finalmente el primer día de trabajo de Adán fue de ir a descansar con el Señor. es a descansar con el Señor, efectivamente, sí. Sí, claro. Sí. Y cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en esa nueva comunión con Dios, que hemos sido restituidos a esa comunión con Él, Sí. pues ese estamos viviendo nosotros precisamente en el día de descanso del Señor, ¿no? Sí. Veíamos que, bueno,
pues el día domingo pues es el domingo de resurrección y es lo que nosotros celebramos en la iglesia cristiana, ¿no? El día domingo de resurrección, que es el día domingo, que es el día del descanso, pero nosotros es un reposo total. Sí, O sea, claro. no es que celebramos un día solamente, sino que todos los días reposamos en la obra consumada de Él. Así Es difícil es. reposar, por supuesto. Fíjate que, bueno, me llama la atención, por ejemplo, me recuerda un pasaje en donde está Marta y María. Ujú. Usted lo recordará. Sí, porque, claro. porque estaba pues Jesús de visita con los discípulos. Yo creo que los discípulos, imagínate, llegan 12 hombres, Jesús, están para comer. Pues los hombres comen mucho, yo creo, ¿no? Yo creo Yo creo también. que Sí. Pedro estaba ahí hambriento, ¿verdad? Diciendo qué va a haber de comer. Y pues Marta se para y se levanta pues a preparar la comida y eso pues se ve bien, o sea, finalmente se ve bien porque pues oye, qué responsable, qué dedicada, qué abnegada, qué dispuesta, ¿no? Ujú. Y María se queda a los pies de Jesús. Sí. Y pues tú dices, oye, pues María, ¿qué no te importa? Oye, mira, tu hermana está preparando comida, etcétera. Pero cuando viene Marta, viene enojada. Pero ni siquiera el reclamo ya es contra María. Ujú. El reclamo es contra Jesús. Ujú. Y la gente afanosa, al final del día, lo que está reclamando, le termina reclamando a Dios. Claro. La gente afanosa le termina reclamando diciendo, es que si yo no hago las cosas, tú ni en cuenta. O sea, Cuando estaba ahí el mismo Jesús que hubiera tomado, no sé, el primer platito que había ahí con algo, le da gracias y lo multiplica, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, o sea, hubiera sido cualquier solución. Y cuando está sentada, dice, ¿sabes qué? María ha escogido la buena parte, Sí. la mejor parte, dice, la cual no le será quitada. Ujú. ¿No? Pero antes le dice una cosa, le dice, solo una cosa es necesaria. Y eso es bien interesante porque cuando dice solo una cosa, a mí me llama la atención la escritura porque empieza a decir, solo una cosa es necesaria. Ujú. Y Claro. dice, y cuando se refiere a una sola cosa, digo, wow, o sea, está hablando como en serio. Lo más importante es el descanso. Sí. Entonces, María sabía qué lugar debía estar y ella estaba sentada a los pies de Jesús. Sí. Es interesante esto, estaba sentada así, pero no estaba sentado juntamente con Jesús. No, todavía Todavía no. Todavía Porque no. Jesús todavía no había muerto en la cruz, no había resucitado, sino que estaba sentada a los pies. Pero dice, esa buena parte no te será quitada. Exacto. Y le he puesto ahí un ejemplo de cómo el afán y la ansiedad, ¿no? Es algo que Dios dice, ¿sabes? Ni siquiera por una labor que me va a servir a mí, como la que estaba haciendo Marta, Sí, ni siquiera por eso quiero que estés afanoso. exacto. Sí. Exacto. Es ahí donde nos tenemos que controlar un poquito, porque finalmente es la carne que quiere producir obras y Dios va mucho más allá de esto. María estaba realmente sumergiéndose en la palabra, porque cuando Jesús habla la palabra. Y Él es la palabra en sí mismo, ¿no? Entonces ella tenía ya alimento, Claro. alimento espiritual superior al alimento natural. Sí. Y es ahí donde tal vez muchos de los que sirven al Señor, que son ministros, que tienen una iglesia, que tienen un ministerio, están todo el tiempo planeando obras, en lugar de tal vez sentarse a los pies de Jesús un tiempo y escuchar su voz, ¿no? Sí. Y hacer la obra que Él quiere que hagamos en este Sí. momento. Y entramos en un tema entre hacer lo correcto Ujú. o hacer lo que Dios me mandó a hacer. Sí, Y esa es una línea que a veces nos perdemos en el ministerio porque a veces queremos hacer lo correcto, pero no es exactamente lo que Dios nos ha dicho que hagamos. de hecho no hacemos lo correcto, hacemos lo bueno. Hacemos lo bueno, sí. Exacto, es lo que hacía Marta, hacía lo bueno. Hacer lo bueno, sí. Sí es bueno servir la mesa, etcétera, pero hay también otras oportunidades, hay otras cosas que hacer. María lo entendió y Jesús estableció claramente la diferencia, Sí, sí, sí. ¿no? Y nosotros pues tenemos que dejar de trabajar tan duro. Me recuerda Proverbios cuando dice la bendición del Señor, ¿verdad? Es la que enriquece y no añada tristeza, pero otra versión dice no añada trabajo duro.
Así es, Y es ahí donde perdimos la bendición si nos metemos en el trabajo duro. el ¿verdad? trabajo duro, sí. Bien, yo creo que vamos a un corte y regresamos con este tema. Gracias. Regresamos, estamos hablando de sentados a la diestra de Dios. Estamos hablando de cómo vivir una vida bendecida, ¿verdad? Sin tener que cansarnos tanto, sin tener que meternos en nuestras propias obras, nuestras fuerzas, sino trabajar conforme a lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y como tú dijiste, Pastor Sergio, al principio, si Jesús dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, ¿por qué andamos tan cargados? Sí, así es, sí. Y vete, dice, vengan a mí todos están cansados y cargados. Y dice, porque yo les daré descanso. Ah, también. Sí. Entonces, el día de hoy, lo tremendo que hay es que no solamente la gente fuera de Dios está cansada, sino la gente dentro de la iglesia que conoce a Dios está cansada. Hay ministros muy cansados. Sí. Porque están diciendo este programa y esto lo voy a hacer y voy a hacer este evento y están tan cargados en sus agendas. Y no es que Dios no lo haga, finalmente Jesús tenía la agenda llena. Sí. El asunto es que quien la hacía era Jesús. Exacto. El asunto no es que tu agenda esté llena o esté vacía, o que te la pases durmiendo o que te la pases trabajando. Es que el apóstol Pablo dice algo bien interesante, dice que yo he trabajado más que todos ellos y se refiere a todos los discípulos. Sí. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ves que Pablo, a pesar del trabajo, él no se atribuye a sí mismo el trabajo, sino se atribuye a Dios el trabajo. Sí. Y ese es el único trabajo que glorifica a Dios. El que lo haces para Él y que Él lo hace en ti a través de ti. Exacto. Entonces, lo que para un ministro le cuesta trabajo, para Jesús es fácil. Exacto. Sí. Yo creo que al momento que entramos en el reposo, en el descanso, sentados a la diestra de Dios, significa que también ya nos pasamos a lo sobrenatural, vivimos de manera espiritual y nuestros recursos para lograr las cosas vienen del mundo espiritual, que es mucho más poderoso que el mundo natural. Entonces, cuando usamos recursos sobrenaturales, pues no nos cansamos. ¿Por qué? Pues porque va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por eso Dios, ¿cuántas veces nos pide cosas imposibles? Sí. Yo creo que es la manera que Él tiene también para enseñarnos. A depender de Él. Depende de mí, porque no vas a tener las fuerzas y el poder para hacerlo. Sí. Y es una lección también para las cosas que sí son más sencillas y que no debemos de tomarlo en nuestras fuerzas, sino siempre hacerlo en las fuerzas de Él. Sí, definitivo. Creo que ahí hay una parte en la que nos cuesta trabajo entender que la vida cristiana empieza siempre estando sentados juntamente con Cristo. Sí.
pensamos que, bueno, no sé cómo sea la llegada de cada creyente a la iglesia, pero muchos creyentes llegan diciendo yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a servir aquí, voy a servir allá. Y venimos con una carga de humanismo tremenda Sí, sobre lo que debemos de hacer. Y desde Efesios capítulo 1 del 17 al 21 y exacto. Efesios 2 del 6 al 9, pues nos habla de esto. Dice en Efesios 1 del 17 al 21, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Exacto. Y dice adelante, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Exacto. Sí, Es ahí donde vemos que primero hubo la obra de Cristo y sí, después viene la gracia, recibimos la salvación y al momento que nos salvamos del trabajo duro también. sí, así Y es. nos vamos a sentar. Pero sentados, y si vamos al versículo 21, por ejemplo, del capítulo 1, estamos sentados, pero sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, sometiendo, dice ahí Dios, todas las cosas bajo nuestros pies. Sí, estamos bien sentados y nos da por cabeza sobre todas las cosas a nosotros, la iglesia. Que es su cuerpo, así es. Entonces, nuestro trabajo es esforzarnos en vivir en autoridad, aprovechar la posición que Sí. recibimos al momento de nacer de nuevo y de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Así es, sí. Todo cambia. Sí, todo cambia. Y como comentábamos, por ejemplo, estar sentado es estar en una actitud de reposo, es una actitud pasiva y dejar que Dios haga la obra. Pero muchas veces nuestra carne se desespera. Sí. Y una persona que se desespera no va a estar sentada. No. Se levanta y quiere hacer las cosas a su manera, porque cree que lo va a hacer más rápido que la obra de Dios. Sí. Y en cierta manera eso es menospreciar la obra de Dios. Sí, Porque estás en el fondo diciendo, ¿sabes qué, Dios? Creo que tú te tardas mucho y creo que aquí alguien lo tiene que hacer mejor que tú, ¿no? Sí, o más rápido, O más ¿no? rápido, Sí. sí. Y digo, finalmente, poniéndolo de esa manera, pues se ve una actitud de soberbia, Sí, completamente. claro. O sea, Claro. es una actitud de que, ¿sabes? O sea, no puedes tú hacerlo mejor que Dios, No. ni eres más sabio que Dios, y tienes que esperar el tiempo de Dios, pero permanece sentado en la posición que Dios te ha puesto. Lo vemos en Jesús, en la historia de la resurrección de Lázaro. Jesús recibe las noticias que murió después, ya tenía 2 días. Y Jesús llega después de 4 días. Así es. No se afanó, no digo, sí tengo que ir ahí porque pues, se está pudriendo, vamos rápido. Sí. No. Cuando va a llegar, va a ser el momento correcto y la obra se va a hacer. Así es. Y ahí Jesús nos da un ejemplo tremendo de no tomar una decisión en sus fuerzas, según su opinión o la presión de los alrededor de nosotros. Sí. Porque la gente te presiona. Sí, había mucha presión ahí, sí. Yo me acuerdo cuando tuvimos que cambiar de iglesia, el lugar donde estábamos lo estaban destruyendo y estamos diciendo, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Verdad? El último día ya no teníamos escalera casi para llegar a las oficinas. Pero este día Dios nos mandó a este nuevo lugar Gloria a Dios. y era el tiempo correcto. E hicimos Así es. una transición fácil. Sí. Porque confiábamos que Dios tenía algo, Claro. no lo veíamos, y si la gente te presiona, escoge lo que quieres. No, lo que Dios tiene preparado para nosotros, Sí. es ahí donde vamos a estar. Sí. Y si tenemos que ejercer paciencia, gloria a Dios, mejoramos y damos más frutos del Espíritu Santo. Sí, es impresionante, digo, finalmente vemos el ejemplo de Jesús y vemos como Él en todo el tiempo y todo su proceso de ministerio nunca hubo afán. ¿No? Cuando necesitaba la barca estaba ahí. Ujú. Cuando necesitó el burrito estaba ahí. Cuando había que pagar los impuestos, una mojarra salió y se lo dio, ¿no? Sí, claro. Entonces vemos que el aposento alto estaba preparado. Así es. Entonces es algo que esa es la vida maravillosa
con un Dios que tiene el timing correcto, que tiene toda la logística perfecta Sí. y que siempre llega a tiempo. Sí, Pero solamente tú lo puedes ver en el momento en el que descansas. Obviamente estar afanoso te pierdes de toda la película, de todo lo bueno de Dios. exacto, Sí. Que exacto. realmente dice, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, Entonces, si hay una labor ahí que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, que Dios sigue obrando, pero que nosotros tenemos que simplemente descansar en su obra consumada. Él es más sabio que nosotros. exacto. Es interesante también el tema de cuando Felipe, no sé si recordará que Felipe está predicando en una ciudad y Sí. de repente viene y le dice, ¿sabes que vas a ir a ver a una sola persona? Ujú. Y se mueve todo su tiempo para ir a ver a este funcionario etíope y para predicarle el evangelio. Exacto. Y tú sabes que es que no tiene como correspondencia, no, pero es que sabes que tú no haces tu obra, Dios es quien te manda y te Exacto. Es dirige el para que... hacerla en el tiempo correcto y adecuado. Y mira, tuvo después que cambiar de ciudad, lo hizo de manera sobrenatural. Sí, No perdió tiempo. No perdió tiempo. Absolutamente. Bien, pues yo creo que ya estamos llegando al final de este primer programa sobre sentados en la diestra de Dios. La verdad es un gran tema. Vamos a seguir 4 programas más porque hay mucho que aprender sobre la verdadera vida cristiana y saber descansar en las promesas y la palabra de Dios. Entonces, bueno, nos despedimos de todos ustedes ahorita. Les damos ahí una cita en el siguiente programa, no se lo pierden. Vamos a seguir hablando de esto y mientras recuerdan, siempre en victoria.